me fijé porque no estaba grabando. Entonces, comenzamos, voy a repetir, así el que arranca con la clase puede ver desde el inicio. Entonces comenzamos con Elton Mayo. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que decir de Elton Mayo? Es que Elton Mayo es psicólogo australiano que en 1922 va a vivir a los Estados Unidos y empieza, digamos, toda su carrera ahí como profesor en la Universidad de Harvard. ¿Qué más tendríamos que decir con relación a Elton Mayo? Una cuestión bastante importante es tener presente el contexto. Siempre vamos a ver el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto de alguna manera nos va a marcar, digamos, como el hilo, digamos. O sea, decir, primero, ¿qué tenemos que decir? Que después de la Primera Guerra Mundial se dan cambios en los cuales los sistemas monárquicos empiezan a ser un poco más participativos. Esto por un lado. Por otro lado, empieza después de 1920 movimientos sociales, ya lo vimos cuando vimos Henry Ford, los sindicatos, ¿sí? la presión sindical dentro de las organizaciones, que hizo que tuvieran una influencia en la organización. ¿Sí? ¿Qué más sucede? Sucede inclusive que empiezan a legislarse, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con los derechos de los obreros. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad ya vamos a ver que Elton Mayo va a dar respuesta a digamos, a comportamientos o prácticas que se daban dentro de las organizaciones que eran deshumanas, ¿sí? Como lo hemos visto, por ahí era tanto poner foco en la motivación económica, porque ya veníamos con una mirada del homos economicus, que hace que la persona es como que no tuviera otra motivación. Y acá entonces encontramos como el punto de cuestión entre Taylor y Elton Mayo. Para Taylor, la motivación era estrictamente económica. Mientras que para Elton Mayo decía, no, perdón, no existe la única motivación que sea la económica, ¿sí?, sino que existen otras motivaciones, ¿sí? Bueno, que son las llamadas motivaciones simbólicas. Yo quisiera que nos detuviéramos inclusive en este slide, donde repasemos, cuando yo recién hace un rato les hablaba a ustedes sobre hacer un gran mapa conceptual, no sé si van a tener posibilidad, a lo mejor tienen en sus casas impresoras, pero digo para no tener que salir, si ustedes lo quieren copiar en una hoja a este slide, es decir, bueno, muy bien, tenemos la teoría de la administración científica, ¿a dónde intenta poner foco? Y no nos olvidemos que la principal razón de ser de su teoría es justamente lo que dice acá, la racionalización del trabajo a nivel operacional. ¿Dónde pone énfasis? En las tareas. Fíjense en que Fayol, digamos, la esencia de su teoría es la organización formal. ¿Y dónde va a poner énfasis? En toda la estructura. Bueno, vamos a ver Elton Mayo, ¿sí? Elton Mayo, la esencia de su teoría, la va a basar en esto de las organizaciones, en las organizaciones formales e informales, ¿sí?, donde va a ser foco en las personas. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, evidentemente que Elton Mayo responde a un enfoque dentro de las llamadas escuelas de las relaciones humanas. ¿Por qué surge? Como todas las teorías, no es que se da de la noche a la mañana o que cae mágicamente, es fruto de una experiencia social, política, económica que se viene desarrollando en ese país o en esos países o en ese contexto. Entonces, eso es importante, que el enfoque humanista viene a dar de alguna manera una respuesta a la deshumanización del trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos digamos, el corto de Ford,
que decía que inclusive las personas que eran los supervisores ejercían digamos, un control, digamos, hacia la fuerza física. Entonces, por eso el trabajo en sí mismo se deshumanizaba. ¿Se acuerdan cuando esa parte que decía el operario? Dice, yo llegaba a mi casa y mi esposa me tenía que frotar los dedos porque no los sentía de tanto estar permanentemente haciendo horas y horas y horas una misma actividad y bajo una presión que cuando aumentaban los ritmos de producción eran muy grandes. Los métodos científicos rigurosos se empiezan a revisar, por decir, ¿cómo puede ser que las personas hasta se morían dentro de las organizaciones fabriles? Entonces se empieza como a replantear los esquemas de trabajo. Y sobre todo, hace frente a dos grandes postulados como el mecanicismo de Taylor, ya lo hemos visto. ¿Por qué el mecanicismo? Ustedes ya van a decir, profesora, ya aprendimos que era el mecanicismo de Taylor. Y la visión estandarizada de los procesos, las herramientas, digamos, todo lo que tenga que ver con las personas, los procesos de trabajo, y el formalismo de Fayol. ¿Por qué el formalismo de Fayol? Porque Fayol va a mirar a la estructura organizacional, o sea, a toda la organización, mientras que Taylor va a poner foco en las tareas. Fíjense en que Fayol, ya lo habrán visto con la profesora Blanca, que justamente donde pone digamos, toda la esencia de su teoría, en el proceso administrativo, los 14 principios, las funciones administrativas, fue un precursor, ¿sí? Bien, entonces, la corriente humanista justamente viene como de alguna manera, a sacar en luz sobre el tapete algunas cuestiones que estaban desfasadas, sobre todo con relación a los derechos de los trabajadores. Hoy, con palabras actuales, diríamos los derechos de los trabajadores. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que los orígenes de las teorías de la relación humana es la necesidad de humanizar, ¿sí? Democratizar la administración, desarrollo de las ciencias humanas, es decir, cuando nosotros hablamos que las ciencias, ¿por qué ciencias? Porque hay un conjunto, hay un corpus de conocimiento, pero evidentemente que ese corpus no viene de la estratosfera, hay un alguien, hay personas que van a enriquecer a esas teorías. Nosotros no vamos a ver, ustedes lo van a ver en recursos humanos y en otras materias, a un autor que es Kurt Lewin, ¿sí? Que está dentro de la Escuela de Relaciones Humanas, dio un aporte grandísimo a esta escuela de la administración, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en Elton Mayo. Y sobre todo en la experiencia que hace en este barrio de Chicago denominado Horton, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en 1927, antes que estallara la caída de la bolsa de la Wall Street, lo llaman, ¿sí? a Elton Mayo, ¿sí? Y entonces dice, mira, venía a analizar la organización a la Western Company Center, y venía a analizar qué pasa digamos, con los niveles de producción, porque querían saber por qué no aumentaban los niveles de producción, y empiezan una serie de estudios que estaban como divididas en 4 etapas, ¿sí? Ustedes me pueden interrumpir, decir, profesora, puede volver a repetir, porque qué sé yo, porque no entiendo, porque no me queda claro, bueno, en fin, etc. Entonces, 4 etapas. ¿Cuál era la primera etapa? ¿Sí? La primera etapa consiste en ver cuál era el efecto, ¿sí? de la iluminación con respecto al rendimiento del trabajo. ¿Sí? Quería saber si había una relación directa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les conté que en la época de Taylor las grandes fábricas, las ventanas, estaban ubicadas prácticamente cerca del techo para que la gente no se distrajera, no mirara para afuera, estuviera concentrada estrictamente en lo que hacía? Bueno, entonces la experiencia fue dividir en 2 grupos, un grupo de observación con una luz variable, como vemos acá en el slide, y el otro con una luz de intensidad constante, todos haciendo una misma tarea. ¿Qué se llegó a la conclusión? Fíjense que todos estos estudios duraron
de 1927, no llegó a 1932 por falta de presupuesto, pero estuvieron unos cuantos años investigando. Bueno, lo que primero ocurre, porque tenemos que recordar que esta fábrica se dedicaba a todo lo que era el cableado para el teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que descubre? Descubren que el ser humano no es, digamos, sí, podemos decir, reacciona, ¿sí? Con una forma más compleja. ¿Qué significa esto? Se dieron cuenta que si bien hay una relación entre la productividad y la iluminación, no en forma directa. Porque dice que en realidad, ¿sí? Justamente lo que se dieron cuenta es que había otros comportamientos psicológicos como el cansancio, la fatiga, que al tener una luz constante iba, digamos, de alguna manera a favorecer, digamos, como hoy diríamos con palabras actuales, ¿no? Un mejor clima organizacional, pero no ligado directamente a la producción. ¿Se entiende? O sea, primero, entonces la primera experiencia, no se lo olviden nunca más, es justamente ver la relación entre la luz, la iluminación, ¿sí? Variable y constante, ¿sí? A dos grupos, un grupo de observación y un grupo de control. Muy bien. ¿En qué consistió la segunda fase, que era en este tendido de alambres? ¿Sí? La segunda fase consistió siempre también como dividir, ¿sí? Dividir el grupo de observación con el grupo de control. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fueron como intercambiando distintas cuestiones. Primero, tanto en el grupo de observación como en el grupo de control, existía un supervisor. Solo que en el grupo de observación, el supervisor era un colaborador más dentro del grupo. Mientras que en el grupo de control, el supervisor actuaba de acuerdo, digamos, a las prácticas que se venían desarrollando hasta el momento. ¿Sí? Empezaron a ver, por ejemplo, esto duró 12 semanas, esta etapa, iban intercalando, por ejemplo, qué pasaba con algunas, hacían descanso cada 10 minutos y se dieron cuenta que aumentaba la producción, entonces decía, si hacemos descanso, quiere decir que está ligado a la producción, pero después lo correlacionaban en la semana siguiente y no había un aumento significativo en la producción. O por ejemplo les daban refresco en la merienda y eso hizo que también aumentara la producción. Pero lo que realmente hizo que aumentara la producción, y acá llegamos a la conclusión de la segunda, es que al supervisor, como vemos en el slide, no lo consideraban como alguien que tenía que controlar únicamente, sino que era alguien más del equipo. Y esto hizo que se trabajara digamos, con una motivación que no era una motivación económica, sino lo que él va a llamar una motivación simbólica. Esto hizo que aumentara la productividad y que de alguna manera se dio cuenta la importancia de esta persona como influenciador dentro de un grupo o dentro de un equipo de trabajo. ¿Se entiende hasta acá? Y esto ¿cómo fue que observaron? Aumentaron la productividad, claro, el hecho de no estar tan tensionado. Ustedes se recordarán que yo ya les había dicho en la clase anterior que los operarios no podían hablar, tenían que estar en permanente silencio, imagínense horas y horas y horas y horas. Bueno, entonces el tener un ambiente más amistoso para trabajar hizo que se disminuyera no solo la monotonía, las faltas, la fatiga, sino que también aumentara la producción. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Bueno, sigamos entonces.
Bueno, en la fase 3, ¿qué es lo que sucede? En la fase 3 empiezan a decir, bueno, muy bien, siempre de acuerdo a este grupo de observación y grupo de control, empiezan las primeras entrevistas, ¿sí? Primero estas entrevistas se las hacen a un grupo de mujeres, ¿sí? Y ahí esas entrevistas fueron casi, como les diría, como el inicio de lo que hoy llamaríamos el Departamento de Recursos Humanos, porque ahí en esas entrevistas un poco venía en evidencia, digamos, el malestar que las personas tenían dentro de su ambiente de trabajo, el hostigamiento, las formas rígidas del trabajo. Entonces, para Elton Mayo fue muy rico este trabajo de las entrevistas. Bueno, ¿qué fue lo que digamos, de alguna manera llegó a la conclusión con las entrevistas? Primero, que se dio cuenta la importancia de la organización informal, o sea, la presencia de personas que van a influir positivamente o negativamente dentro de una organización, ¿sí? Se dio cuenta de cómo las personas iban a estar satisfechas o no, digamos, de acuerdo a cómo se iba trabajando dentro de ese grupo de trabajo, ¿sí? Y también se dio cuenta que en el grupo de trabajo se pueden establecer estándares. A veces puede hacer que se frene el estándar de producción, ¿sí? O que a su vez se pongan de acuerdo, se logre como diríamos, un consenso grupal para aumentar los estándares de producción. ¿Sí? O sea, él se dio, pero gracias a que no solo a la observación, sino también a la entrevista, el contacto directo con la gente. Y en la última fase, la fase 4 de la experiencia, colocó tanto el grupo de observación como en el grupo del control, pero se hacían entrevistas, ¿sí? Mucho más fuera, o sea, fuera del ámbito de trabajo, digamos, dentro de esa sala, por decirlo de alguna manera. Y ahí se pudo recabar mucho más, que se la llamó el cuarto de alambres, a esa etapa, y donde ahí pudo recabar mucha más información, ¿sí? Porque antes prácticamente estábamos hablando que se le hizo entrevista a 6 mujeres y después pasaron a más de 40.000 empleados que tenían tenían mayor cantidad de empleados, pero lo que se llegó a hacer con las entrevistas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Primero que el nivel de producción es consecuencia de la integración social, o sea, ¿qué es importante? Que el trabajo, ¿sí? No es solamente el trabajo, sino justamente el trabajo con relación a otros, ¿sí? O sea, las personas interactúan con otros. Entonces, por eso para él era muy importante que la persona tuviera un sentido de pertenencia, ¿sí? A una organización, y dentro de la pertenencia, que se sintiera que pertenecía a un grupo social. ¿Mm? Y que dentro de esa organización es muy importante la presencia de los grupos informales, ¿sí? Como vimos hace un momento atrás, ese grupo va a ayudar a la recompensa o a la sanción de los miembros, y esto lo hemos visto en la época del Elton Mayo, lo hemos visto ahora y lo seguiremos viendo. ¿Mm? Profe, perdón, lo segundo que dijo en la conclusión, ¿qué es? ¿Que no alcanza a escuchar? Que, digamos, prácticamente que el comportamiento de los trabajadores, ¿sí? Acá está como el quid de la cuestión, digamos, el comportamiento de los trabajadores tiene que ver o está ligada a la conformación de los grupos informales. Porque esos grupos informales van a ayudar, así como están los grupos formales, él llega a la conclusión que existen grupos informales. Esos grupos informales va a ayudar a que la organización, o hoy diríamos con palabras actuales, que mejore el clima organizacional, o que al contrario, vos llegues a esa organización y que sea un total hostigamiento. Quizás no con tu compañero de trabajo, sino con esas personas informales que ejercen una influencia dentro de la organización. Por eso dice que el grupo va a ejercer o recompensa,
¿sí? O sanción dentro de esos miembros. ¿Sí? Eso fue el estudio que él llega a considerar. Entonces, ustedes van a decir, profesora, usted dijo al inicio de la clase que en realidad si tuviéramos que comparar Taylor con Elton Mayo, ¿qué diríamos? Y que los dos hablan de motivaciones, solo que para Taylor es la motivación estrictamente económica. Para Elton Mayo no existe solo la motivación económica, sino la motivación simbólica, o sea, la fuerza de los grupos, la interacción de este grupo informal, el pertenecer a un grupo dentro de la organización. Imagínate que llega a una organización y no te hablas con los otros, o sea, y ha pasado y pasa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Fíjense ahí que él se va a dar cuenta que los grupos informales dentro de las organizaciones tienen hasta sus propios códigos, sus propias, ahí dice, sus propias normas de convivencia. Y bueno, a veces encontramos que muchas veces esos grupos se terminan siendo como guetos, o sea, como algo tan cerrado que no da la posibilidad a que otras personas interactúen o que formen parte del grupo, ¿sí? Y esto es cuando es altamente tóxico, ¿sí? Organizaciones o grupos que se vuelven tóxicos dentro de la organización. Pero esto es muy importante tratar de inclusive de entender todo su grandísimo aporte que dio Elton Mayor a esta escuela, por eso escuela de las relaciones humanas, porque es como que superó la categoría o la amplió la categoría del homos económico, es decir, che, no, la persona se mueve con otros intereses, también la persona tiene otras motivaciones que hace que le dé ganas de ir a trabajar o le frene esa posibilidad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. Ahora rápidamente, vamos a intentar en esta otra media horita ver la escuela digamos, de MacGregor, ¿sí? Ahí van a ver que MacGregor, toda otra connotación, toda otra característica importante a tener en cuenta. Ahora les comparto pantalla. A ver si lo tengo acá. Profe. Sí. Volviendo un poco a este último tema que usted menciona, del tema de los grupos, o sea, está bueno y no está tan bueno cuando hay demasiada integración, digamos, o sea, cuando hay demasiada complicidad por el hecho de no poder integrar a otra persona, si no va a quedar fuera del círculo, digamos. Sí, totalmente. A veces es incontrolable, ¿no? Los grupos, ¿sí? A veces, pero yo digo, depende también mucho el clima que también se dé organizacionalmente, porque a ver, cuando se dan grupos tóxicos, inclusive dentro de una organización, y cuando ya hay un malestar generalizado, entonces vos con quién te vas a, digamos, de alguna manera alinear, y con aquella persona que vos decís, che, mira, esto no va, y empezás como justamente, como empezar a como a encuadrarte dentro de aquellas personas que vas teniendo como esa misma línea o criterio de pensamiento. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, si estos grupos ayudan a que haya de alguna manera, ejercer presión para que haya una mayor apertura, bueno, buenísimo, pero cuando normalmente se encierran tanto, después terminan siendo tan nocivos que después es como muy difícil, o a veces las personas hacen de todo para pertenecer a esos grupos, o a veces hasta se tienen que salir de la organización porque literalmente no hay cabida. ¿Sí? Y esto yo lo he vivido en forma personal, y pienso que también, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Pero por eso es muy interesante el tema de los grupos, es un tema, según yo, uno de los temas más apasionantes para estudiar, es decir, cuál es el comportamiento de los grupos dentro de las organizaciones, si esos grupos son nocivos o no, o cómo detectamos un grupo nocivo. Ahí no nos llevó todo el estudio de Elton Mayo, pero evidentemente que se dio cuenta que el grupo hace.
¿sí? O el grupo te ayuda a que realmente yo me he pasado a estar en organizaciones donde el grupo de trabajo era tan lindo que estábamos súper cansados, pero ni te dabas cuenta que iban pasando las horas. También me pasó donde el equipo de trabajo era tan complicado que uno los minutos eran eternos, ¿sí? Porque no pasaba más las horas, ¿se entiende? Profe, igual con respecto a eso, yo creo que también depende del trato del supervisor en este caso, porque un grupo de trabajo no responde a ser complicado si el supervisor es como amable, por decirlo de una manera, con el grupo, o tiene otro tipo de afinidad. Sí, depende. O sea, a ver, a veces, no sé si te estoy entendiendo bien desde dónde lo decís, pero muchas veces hay organizaciones donde ejercen tanta presión estos grupos, que hasta inclusive pueden sacar al supervisor, para decirte, ¿no? Sí, sí. Después, como vos decís, evidentemente, si vos estás como supervisora en un área donde te das cuenta de que están estos grupos, y que estos grupos vos te das cuenta que es como raro el ambiente, cuando vos decís, che, esto hay algo que no, llegás y está como cortado, esto sin estudiar nos damos cuenta, ¿sí? Bueno, es muy, como vos decís, es fundamental la tarea del supervisor, quizás de lograr de hacer algo como para volver como a reactivar el consenso, o reactivar un trabajo mucho más armonioso, porque después, yo digo, no quita que yo sea amiga tuya dentro de la organización, y está perfecto. Ahora, digo, si esa amistad se vuelve tan cerrada que no le doy la posibilidad a que Nicolás entre, por ejemplo, y donde todo lo que diga Nicolás, digo, no, lo voy a consultar con Julieta. Si a Julieta no le parece, o al revés, no, si Inés no le parece, bueno, entonces eso es nocivo, y ahí está la tarea tan importante del que ejerce un rol de autoridad para intentar, no sé, voy a utilizar una palabra fuerte, pero de alguna manera poner sobre la mesa esa situación que no es convivible con los otros que forman parte dentro de esa organización. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Y puede ser que sea más común este tipo de que se formen grupos en la parte de los empleados de rangos más bajos o es en general en toda la empresa? No, en todas. Mira, en todos los niveles. Y hay Sí, que ver el tipo de empresa, hay que ver el sector a la cual pertenece, ¿viste? O sea, por eso uno cuando da una respuesta lo tiene que hacer con mucho cuidado, porque no es lo mismo hablar de una empresa que se dedica, o de una organización que pertenece como a todo un rubro, donde hay rubros que son más llevados digamos, a este tipo de comportamientos, ¿sí? Que a otros. Vos decís, pero ¿cómo? Si este rubro teóricamente debería estar para dar un apoyo a la sociedad, y a veces te parece un conventillo, ¿sí? Y bueno, y ha pasado, y va a seguir pasando, porque la humanidad somos seres humanos. Yo siempre digo esto, vos ves la cuestión, lo importante es qué hacemos nosotros. O sea, digo, bueno, si yo me doy cuenta o advierto que estoy o que formo parte de un grupo cerrado, es una responsabilidad de poder dialogar y decir, che, me parece que nos tenemos que abrir o dar la posibilidad. No quita por eso vuelvo a decir, no quita que no haya afinidad de trabajo, de equipo, pero ya cuando se encierra tanto y no da la posibilidad de que otro participe, o a mí me ha pasado de llegar a un lugar y nadie te da bolilla. Yo, mi carácter, yo hablo hasta con las piedras, o sea, no tengo problema, digamos, pero normalmente yo soy una persona muy tímida, digamos. Me he tenido que, gracias a la docencia, gracias a muchas cosas, y a la vida, digamos, me he tenido como que de alguna manera romper ese prejuicio interno y ir a saludarme, aunque vos te das cuenta que estaban ellos y te miraban de arriba abajo, y vos decías, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo están? Y te miraban, ajá, y bueno, y como te seguía diciendo, ¿viste? Vos te sentís como que estás fuera totalmente.
Entonces digo, ahí es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta y ser sensibles y empezar a prestar atención. No sé si a ustedes les pasa en los lugares de trabajo, pero yo lo advierto muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Sí, profe, pasa. A mí me pasó el último trabajo que tuve, me cambiaron a otro sector y como que me costó integrarme al grupo de trabajo. Más que nada por una persona y bueno, se da la situación de ahora de que nos llevamos súper bien y esa persona es como la que quedó más aislada. Claro, claro. Pero Pero romper con ese estereotipo cuesta muchísimo. Yo creo que es un trabajo a largo plazo, hay cosas que, digamos, que uno puede decir hasta dónde puede, digamos, de alguna manera, cada uno lo sabe, ¿no es cierto? Decir, che, bueno, mi psiquis, mi físico, me permite poder hacer todo esto no me afecta, bueno, puedo ser. Hay situaciones o momentos de la vida que no te da la posibilidad y eso te enferma, entonces hay que preguntarse qué hacer con eso, ¿no? O sea, como cuando te afecta demasiado, preguntarse por qué te afecta demasiado. O sea, digo, sí, obvio. y esto No es, solo en el trabajo, yo creo que se da en varios ambientes, o sea, en la facultad, en la escuela también se da y creo que ahí es cuando más afecta, más que en el trabajo, porque en el trabajo, por lo menos yo en un principio no me molestaba porque la verdad voy a trabajar, hago lo mío, vuelvo a mi casa, pero cuando vas pasando más tiempo, es la facultad, por ejemplo, que tenemos que hacer 2 años todos juntos, si no te llevas bien con nadie, es como, sí, es feo. totalmente. Mira, a mí me ha pasado en mi tarea de ejercicio como docente, sin ir más lejos, donde llegaron cursos y parecía que eran varios cursos en uno. Tremendo, tremendo. Y entonces, bueno, empezar como, ¿cuál ha sido esa tarea? No sé si lo he logrado o no, capaz que yo digo que lo logré, capaz que no, pero empezar a, digamos, una experiencia. Me acuerdo que había un grupo pero, que se peleaban, pero a morir, y yo decía, pero son alumnos universitarios que, yo digo, si ahora en la universidad, no quiero pensar cuando sean colegas, ¿no? Y bueno, fue todo un trabajo, me acuerdo, durante todo ese tiempo de hablar con uno, de hablar con otro. No era mi función. O sea, mi tarea, porque he dicho, bueno, yo doy la clase, voy, pero para mí era como mucho más exigente decir, yo no, estos alumnos, no, al menos a mí me pasa personalmente como línea de trabajo, si hay alguien que está triste, o si hay alguien que, bueno, ahora por la pandemia yo no los conozco a ustedes, pero yo cuando daba clases en forma presencial, yo sabía si los alumnos llegaban tristes, mal, si se habían peleado, de cómo caminaban, de cómo entraban al aula. Y me acuerdo que ese semestre fue muy importante para mí poder hablar con cada uno de ellos y decir, che, mira, yo noto esto, me parece a mí o es una cosa, bueno, y ahí, no sé si se resolvió del todo, pero fue mucho más amigable dar la clase, porque vos sentías que caía así como un hielo y no sabías si estabas dando clase X o estabas dando la clase del hielo, no sé, de la Antártida. Entonces eso es muy importante también, por eso como vos decías y tenés razón, también digamos, detectar quién tiene a cargo un área, un departamento o una clase, ver que todas estas situaciones se vayan amalgamando, porque las relaciones Claro. humanas siempre van a estar, las complejidades siempre van a estar, porque somos seres humanos, no siempre nos vamos a llevar bien con todos, pero lo interesante es poder como intentar, digamos, superar y decir, bueno, che, pero esta persona que no me cae bien para nada, que no, a ver, qué cosas, a ver, escucharla, a ver qué cosas le gusta, o sea, interesarse, o sea, tratar de como de buscar los puntos en común. Y ahí es cuando se produce prácticamente algo inesperado, ¿no? Al menos en mi experiencia siempre ha sido así, Sí, ¿no? eso está buenísimo, profe. Justamente hoy vi a un compañero que llegó un poco bajón, entonces, bueno, me fui a su sector y le dije, che, ¿cómo andás? Bueno, nos Qué pusimos a bueno. comer. Eso yo creo que yo no soy ni gerente ni nada, pero digo que por ahí el gerente de la empresa lo podría hacer, y no estar todo el tiempo dando una orden, porque la persona también tiene una vida fuera de la empresa y Sí, por más que uno siempre trate de separar, o sea, todos tenemos problemas familiares, decir, bueno, de las puertas para afuera los dejo y adentro, pero bueno, a veces uno no lo puede superar, entonces digo,
¿por qué no sentarte media hora, te tomás un café y le decís, che, ¿cómo andás? Yo creo que eso ya genera otra relación y también te ponemos un Totalmente. poquito en los zapatos de la persona y decir, hoy, por ejemplo, con Nico, no tratemos de trabajar así porque está un poquito, o sea, a todos nos puede pasar, no es que todo sea viva la pepa, obviamente, Sí, pero sí, 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 todo tenemos lo que momentos. Sí, 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 sí. Pero mira, yo creo que, ¿sabes cuál es la satisfacción más grande? Si vos lo haces por cuenta propia, o sea, en el sentido que uno siempre espera. O sea, en el fondo, todos, yo también espero, o sea, digo, todo el mundo espera, digo, todo el mundo espera que, qué sé yo, que tal persona te diga, che, qué bueno lo que estás haciendo, qué copado. O, che, te veo triste, ¿qué te pasó? Bueno, vamos, una palmadita, una simple palmadita te vendría bárbaro, pero al menos miren, yo, mi experiencia de todos estos años es que me di cuenta de que cuando yo voy por primera, sin esperar, y hacer un ejercicio interior, ¿no? Decir, bueno, esto me gustaría que lo hiciera esta persona, pero no lo puede hacer, por X motivos, porque no puede, porque no quiere, porque no puede verlo. Me ayuda a pensar que no puede ver, no puede. Entonces digo, bueno, yo sí puedo, si yo advierto esto, yo lo puedo hacer. No se imaginan la libertad interior que da. Da una libertad interior porque en el día de mañana, vos no sabés, a lo mejor te vas de esa empresa, vas a pasar a otra, a lo mejor vos vas a tener un puesto jerárquico, ¿por qué no? Y bueno, y entonces ahí te vas a acordar de vos mismo generar esa actitud con tus colaboradores, ¿no? Yo creo que es maravilloso, pero es un desafío también, ¿no? De no esperar. Yo creo que el gran desafío nuestro, también porque es algo como típico nuestro de argentinos, ¿no? De esperar que otro resuelva, de esperar que se solucione, de esperar, entonces es como que vivimos esperando, ¿no? Y yo me he dado cuenta en estos años que el mayor desafío y la mayor alegría está en no esperar. En no esperar, quizás no logro, muchas veces no logro obtener como el resultado de lo que yo hago, digamos, pero me llega por otro lado, si es una alegría, qué sé yo, alguien que me saluda los otros días para decirle, me escribió un ex alumno que hacía años que no lo veía, me dice, profe, tengo ganas de charlar con vos. Bueno, precioso, que me escriba, que se acuerde de mí, que hace años que cursó la materia, que, digo, esas son satisfacciones que quizás, no sé, en otro momento, digo, por eso digo, es importante como generar, no cansarse de generar, de tener esta actitud. Y en algún momento va a llegar. Quizás a lo mejor del compañero, quizás del otro sector, quizás de... Se va a empezar a generar realmente una cultura, esa es mi experiencia, ¿no? Una cultura totalmente nueva. Pero bueno, hay que aprender a transitarla, ¿no? Pero qué bueno lo que contás. Entonces ahora arrancamos con MacGregor, ¿sí? Bueno, MacGregor es muy interesante, muy interesante porque él resultó ser que trabajó como como que alguien que reposiciona, digamos, en un supermercado y luego empieza, bueno, a hacer carrera dentro de este supermercado. Ahí fue muy importante porque ahí empezó a ver como las relaciones laborales, qué es lo que sucedía. Bueno, después empieza a estudiar psicología y luego después, de unos cuantos años, se doctora en la Universidad de Harvard. Pero escribió un libro muy interesante que ahora vamos a ver porque ahí son donde los pilares de la llamada teoría XI, ¿no? Y empieza a escribir un libro que se llama El lado humano de las organizaciones. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Me dicen si se ve? Bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede, digamos, así como para decir con relación a MacGregor? ¿Sí?
Para los que les interese, o sea, digamos, este material, está el capítulo 3 y el capítulo 4, que habla de la teoría X y la teoría Y, ¿sí? Si lo quieren para el global, me lo piden y se los mando, porque eso está interesante. Ahora vamos a ver justo como la síntesis de la síntesis, pero está bueno entender de dónde viene esto de la teoría X, por qué la teoría X, por qué la teoría Y. Yo ahora les voy a hacer básicamente como un repaso, ¿sí? de lo que serían estas dos visiones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de dónde parte? En el capítulo 3, ¿sí? Él empieza diciendo de que el ser humano ordinario siente una gran repugnancia intrínseca hacia el trabajo, ¿sí? Y va a decir que va a evitar cada vez que pueda. Ahora, ¿por qué empieza este análisis? Ustedes van a decir, ¿de dónde vino la profesora hoy? Bueno, entonces él comienza en el capítulo 3 de este libro, El lado humano de las organizaciones. Él empieza a explicar, no sé si algunos de ustedes practica alguna religión o es creyente. Bueno, él empieza a ir como a los primeros libros de la escritura, al Génesis, diciendo de que en realidad por el castigo de Adán y Eva, ¿sí? Dios como al comer el fruto, digamos, que estaba prohibido, digamos, entonces Dios les dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y que, digamos, esta negación a realizar algo que no se quiere, dice, en realidad va a evitar siempre que pueda. O sea, ustedes miran esta frase así y no se entiende. Lo entienden cuando leen ese fragmento, ¿no? Es que él empieza a hacer como ese análisis, vamos a llamar entre comillas, bíblico, para decir, bueno, en realidad viene de esa historia, digamos, ¿no? ¿Mm? Y dice que esta tendencia es pero tan fuerte, que ni aún las grandes motivaciones o la motivación simbólica pueden hacer como hacer superar esta situación, ¿no? Entonces es muy interesante cómo empieza a analizar como la aceptación de los premios y los castigos. Por eso, si ustedes pueden, lean ese capítulo, porque van a entender como el trasfondo, digamos, desde dónde parte la teoría X, ¿no? Con esta visión de por qué el hombre no quiere trabajar, o por qué el hombre se siente como más llevado a que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, entonces él empieza a analizar más profundamente. Ahora, él va a decir otra cosa más fuerte, que está en el punto 3, dice, el ser humano promedio prefiere que lo dirijan. Dice, quiere soplayar responsabilidades. Y entonces él va a hablar acá de una gran actualidad, que es la teoría del pan y palo. Fíjense, no, realmente yo digo, si se levantara de la tumba don MacGregor, que esperemos que no se levante porque nos podemos llegar a infartar, se va a dar cuenta que es tan actual lo que se vive, digamos así a nivel mundial. ¿Y qué consistió de pan y palo? Entonces dice, mientras haya escasez de pan, ¿sí? La gente se va a pelear por el pan y entonces se les empieza a repartir palo, ¿sí? Cuando ha superado la expectativa, tratemos de entender el contexto histórico de MacGregor, no estamos hablando en el año 2021, eso es evidente, ¿verdad? Entonces, en un contexto determinado, estamos entrando casi prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, entonces también se entienden los procesos históricos, políticos, económicos, y hay algunos autores que dicen 1936, la guerra se estalla en 1943. Bueno, hay ahí algunas diferencias de autores, pero para entender que la guerra no dijo, chau, de la noche a la mañana, es una cosa que se fue, ¿no?, gestando, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto de gestación, de violencias, de tensiones entre un pueblo y un otro, las teorías administrativas fueron escritas en esos contextos, ¿no?
Entonces él dice que esta teoría del pan y palo, digamos, cuando se supera, cuando la persona o el grupo o la sociedad logra, digamos, ser recompensada por esas necesidades. ¿Estamos hasta acá? Pero que en realidad entonces prefieren que lo manden. Entonces es como tener una actitud más cómoda. Bien, entonces, ¿qué características tiene una persona que tiene una visión o que trabaja bajo una visión X? Vamos a ver al operario y vamos a ver al gerente, digamos, ¿no? Al gerente o al que tiene un cargo. Y imaginémonos que tenemos una hoja en blanco, ¿sí? Y que de un lado ponemos MacGregor y del otro lado ponemos Taylor. Y vamos a ir haciendo como algunas comparaciones. Entonces dice, en el lado del trabajador, dice, trabajan lo menos posible. ¿Por qué? Porque tenemos esta concepción de que como sientan esta repugnancia, decir, bueno, no me quedo otra, tengo que ganarme el pan, entonces hacen lo menos posible. Como hacen lo menos posible, van a esperar que lo manden, no ser proactivos, o sea, va a esperar que le den las órdenes, ¿sí? Evita responsabilidades, ¿sí? Porque me dicen lo que tengo que hacer y yo cumplo eso, ¿sí? Nada más, ¿sí? Dice, haría poco por la empresa si no fuera por la dirección. ¿Acá qué vemos? Vemos a una supervisión altamente controladora. O sea, que si no hace lo que tenés que hacer, bueno, te invitan a que la puerta está abierta, ¿sí? Vamos a volver ahora enseguida con este slide para ver la visión I, pero yo quisiera avanzar para ver qué pasa desde el lado de quien tiene una función, un cargo, digamos, jerárquico. Entonces, fíjense, y acá volvemos, acá sí tratamos de imaginar ese gran papel en blanco donde tenemos la visión de Taylor, ¿sí? Y la visión de MacGregor, ¿sí? Y acá encontramos una grandísima sintonía o similitud. Entonces, ¿cómo es desde una visión X? Desde una visión X hay una supervisión y control, ¿sí? Se divide el trabajo, fíjense lo que dice acá, tareas simples, repetitivas y fáciles de aprender. ¿Sí? Fíjense, esto es netamente la comparación con el estudio de tiempo y movimiento. Descomponían las actividades simples, se las racionalizaba, se las economizaba, se las controlaba, ¿sí? Describir el trabajo con procedimientos detallados y por escrito, y acá encontramos la Escuela de la Administración Científica con Henry Gant. El gran aporte de Henry Gant fue justamente describir en un papel, en una gráfica, cuáles son las actividades con relación al tiempo que voy a poder desempeñarme dentro de esa actividad, ¿sí? Dice, resultados esperados, producción estándar. Fíjense lo que hizo Taylor. Taylor estableció el estándar. ¿En qué estableció? ¿Qué dijimos que era el estándar? Era esta unidad de medida reconocida, adoptada, ¿para qué? Para ver el resultado de acuerdo a lo que se pretende alcanzar. Eso es el estándar, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos acá entonces. Ay, perdón. Ahí. Bien, ¿qué pasa con la teoría I? Entonces, volvemos. Él va a plantear entonces dos visiones, la visión X y la visión Y, y donde dice que en estas dos visiones podemos encontrar distintas formas que tienen las personas de comportarse, ¿sí? La visión I lo van a encontrar en ese libro, El lado humano de las organizaciones, en el capítulo 4. Bueno, vamos al análisis justamente del operario. ¿Cómo es entonces la visión I? Entonces, consideran el trabajo natural como un juego, pero no porque un juego no entendido como nosotros entendemos hoy a la palabra juego, decir, bueno, sí, no les importa, entonces lo hacen de una manera, otro día. No, sino que es tal la capacidad de las personas de
un poco lo que, yo digo, lo que sucede en algunas, no puedo dar algunos ejemplos porque sé que después todas estas clases se suben a YouTube, pero hay algunas organizaciones donde a los empleados se los hace, inclusive se los hace jugar, que tengan un momento de distracción, porque se considera que esa persona que está distendida, que está como un poco más, no tan tensionada, solo trabajo, puede inclusive producir más, ¿no? Pero Profe, si me permite, acá en Mendoza hay también algunas empresas sí, de software, sobre todo, sí, que tienen, por ejemplo, yo trabajaba en un edificio donde teníamos de cliente a una de estas empresas y tenían mesa de ping-pong, una tele con totalmente. una PlayStation, tenían juegos lúdicos así tipo cubo Rubik, o sea, cosas que te fueran como desarrollando la creatividad y que te permitan esparcirte, pero a su vez desarrollar tu mente. No, sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 pero es eso, el sentido, entonces vuelvo a decir, no tanto el juego como que no te importa, sino el contrario, el juego como la posibilidad de distenderte para poder hacer mejor, ¿no? O sea, un trabajo más autónomo. Bueno, después es muy interesante porque el otro elemento a considerar en la teoría I dice, se autodirigen a la consecución de objetivos que se les confía. Fíjense acá, si uno compara, trabajan lo menos posible desde una visión X, y acá dice, se autodirigen, o sea, no solo que te dicen, che, mirá, hay que hacer esto, eso, sino que inclusive superan sus propias condiciones, decir, che, mirá, yo la verdad que podría hacer esto, podría trabajar en esto, me voy a poner este plazo para poder llevar a cabo. O sea, hay un grado de participación más activa que con relación a una visión X, distinta, ¿sí? Distinta. Dice, en ciertas condiciones buscan responsabilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad no está vista como alguien que ejerce el control. Sí, evidentemente que el control es una parte del ejercicio de la autoridad, pero no como un peso, sino como una parte del proceso. Entonces, tener una responsabilidad es simplemente llevar a cabo una función específica. No es algo que, fíjense lo que voy a decir, no es algo que me empodera y que me hace fuerte. Es decir, che, yo soy docente, yo soy docente, soy más importante que ustedes. Si yo pienso eso, me equivoqué de camino, ¿sí? Ahora, si yo digo, ¿y hay un poquito de responsabilidad en lo que hago? Sí, evidentemente, porque mi responsabilidad es que ustedes aprendan tan bien administración que en la función que vayan a cumplir o en los trabajos que desempeñen pueden llevar todo esto que están aprendiendo a la práctica. Eso sería el sueño del pibe. ¿Sí? Bien, dice, tienen imaginación y creatividad. ¿Pero por qué? Porque no están obligados o sienten esa obligación, sino que al contrario, como son proactivos, inclusive tienen ideas, ¿sí?, para poder aportar, talentos para poder desarrollar. Sienten motivación, desean perfeccionarse, pero ¿por qué? Y porque si te reconocen y te dicen, che, Erika, che, Nico, la verdad que qué bien, gracias por lo que vos estás haciendo, mira, hay un curso, me interesa que vos lo hagas, o cuando dicen, Nico, che, tengo un examen de administración 1, sí, anda a rendir y después vení porque nos interesa que te capacites. Bueno, eso es una forma de, digamos, de alguna manera sentirte que te van motivando para que vos también puedas ir cumpliendo la tarea lo mejor posible, ¿sí? Asumen objetivos y reciben compensaciones, fruto de esta motivación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa desde el lado del que ejerce un rol jerárquico? Vamos a ir acá. Bueno, fíjense entonces, ahora hacemos siempre en esta hoja en blanco, hicimos un cuadro comparativo entre Taylor, ¿sí?, y MacGregor, pero no se me vayan a confundir. Cuando tenemos una visión X, hacemos una línea que divide en dos esa hoja en blanco y podemos hacer MacGregor y Elton Mayo. ¿En qué? En la visión Y. ¿Sí? ¿Vieron? O sea, lo interesante es poder ir jugando, por decirlo de alguna forma, permítanme la palabra,
con cada uno de estos autores es como si le diéramos la palabra a estos autores, y cada uno de estos autores, esto es lo más maravilloso, es que encontramos una sintonía. Entonces dice, política de dirección recomendada, dice, mantener informado a los empleados. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? El de socializar. No es decir, no es que vos te enterás por el pasillo lo que está pasando, sino que hay una información que está socializada. Fíjense en esto es el sueño del pibe, lo que uno desearía que suceda en todas las organizaciones. Escuchar sus objeciones, sugerencias o planes. O sea, yo puedo ser creativa, totalmente creativa, pero si no tengo quien me apoye, digo, che, la verdad que podríamos hacer un convenio con la Universidad de Hong Kong. Y cric, 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 cric. Entonces, o no, o puedo decir, che, pero podríamos mejorar en esto, y siento como un vacío. Bueno, evidentemente que esta visión Y está pensada donde hay no solo trabajadores que actúan de una forma más proactiva, sino que también debería estar como esta contrapartida de parte de quien ejerce un rol jerárquico. Entonces, escuchan las objeciones, las sugerencias o los planes, mantener informado lo que decíamos recién, permitir la autogestión en los asuntos rutinarios. ¿Qué significa? Significa que en todas las prácticas administrativas, lo que decíamos en cultura, o sea, esto sería como la resignificación de los ritos. Es decir, nosotros venimos utilizando este software para esta gestión. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos sirve? ¿En qué creemos que mejora? ¿En qué creemos que limita? Bueno, esa es la autogestión. Después, desde esta visión Y, mejora la moral de los empleados y el deseo de colaborar. ¿Qué significa la moral? Y que vos te sentís contento de ir a trabajar, te sentís que vale la pena gastar, no sé, 8 horas diarias, porque sabés que esas 8 horas son tenidas en cuenta, porque son 8 horas donde te permite tener una visión de futuro, porque te permite justamente dar las objeciones y sentís que esas objeciones son escuchadas, ¿sí? Y ahí, fíjense en algo muy interesante, que es la reducción o la resistencia a cambios, ¿sí? ¿Cuándo se produce una resistencia a los cambios? Y, con lo contrario, cuando vos querés dar una idea y no te es escuchada. Cuando vos impartís una cosa y el grupo no te acepta, o sea, es en las dos partes, ¿sí? Por eso un grupo, volviendo al tema de Elton Mayo, el grupo no es solo una parte, es, como decía hace un rato Julieta, también la interacción de ambas partes, de quien ejerce un rol dentro de esa organización, dentro de esa área, dentro de ese departamento, dentro de esa sección, dentro de ese cargo, ¿sí? Y los que evidentemente trabajan dentro de ella. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿cuáles son las importancias de las estrategias motivacionales, ¿sí?, que plantea MacGregor? Fomenta la lealtad de los empleados, impulsa la productividad, afecta las relaciones dentro de las organizaciones. Y yo quisiera también, como, suponiendo que yo, en el global, vamos a imaginarnos que ustedes llegan todos al global, que todos ya están en condiciones de promocionar la materia, y yo les hago una pregunta. A mí me gusta mucho preguntar la relación. Y yo les pregunto, bueno chicos, a ver, quiero que me digan la relación entre la autoridad de MacGregor, la autoridad de Fallon, la autoridad de McWeber, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué dirían? Fíjense que es muy importante porque MacGregor va a decir un concepto muy interesante de autoridad. Recordemos lo que decía Fallon. ¿Qué decía Fallon? Fallon decía, es el derecho de mandar y hacerse obedecer. ¿Qué decía McWeber? Es el derecho legítimo, ¿sí?, que tiene un administrador para esa toma de decisiones, que después está ligada a los diferentes tipos de autoridad. Bien. ¿Qué dice MacGregor? Dice, la autoridad es
el medio fundamental para el control de la administración. Cuando hablamos de control de la administración, para él lo entendía dentro de una estructura organizacional, o sea, a través de una jerarquía, o sea, no hablaba de una autoridad, de alguien, no, de un alguien concreto que ejerce un rol jerárquico dentro de la organización. ¿Queda claro, no? Esto es importante que ustedes vean todas estas diferencias, porque ¿qué es lo que descubrimos maravillosamente? Que cada uno le va dando un tono y le va dando un nivel de profundidad distinto, de acuerdo al momento histórico en donde cada uno se fue desarrollando. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría repetir nuevamente qué es lo que es la autoridad para Weber? MacWeber. Sí, para Max Weber, él va a decir, después te pido que después revises si efectivamente, pero lo que él decía es el derecho legítimo que tiene un administrador para la asignación de recursos, para la obtención de, digamos, de roles, y todo esto va a ser para la toma de decisiones. ¿Y por qué va a hablar de la legitimidad como importante? Porque acordate que él habla de la autoridad tradicional, la carismática y la legal. ¿Sí? Para el modelo burocrático es muy importante la legitimación. ¿Sí? O sea, cuando está burocráticamente reconocido en esa autoridad y cuando legítimamente la autoridad te dice a partir de un decreto que usted ocupa el cargo de vicerrector, por ejemplo. ¿Sí? No es que dice, che, el amigo te llama y te dice, che, ¿no querés ser rector? No, hay una legitimación, hay algo que te empodera, que hay un instrumento en la cual se dice por escrito que vos asumís esa responsabilidad. ¿Sí? Y fíjate, entre otras palabras, dicho ni más ni menos, pero lo que va a decir MacGregor. MacGregor va a decir, es el medio fundamental para el control de la administración. O sea, no se hace si no hay una estructura jerárquica, y esa estructura jerárquica entendida dentro de una jerarquía organizacional. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver qué otra cosa tenemos por acá. Yo creo que ya estamos. Bueno, entonces, a ver. Conclusión dentro de todos estos grandes temas que hemos visto, tanto de la teoría de Elton Mayo como la teoría de MacGregor. Yo les diría que vayan así, vayan estudiando cada una de ellas, ¿sí? Cada una de estas teorías, y después tratándolas de comparar con todas las otras teorías que hemos visto, pero siempre circunscribiéndolas básicamente en el contexto histórico, social y político, porque si no es como decir, bueno, ¿y a dónde vivía María Inés Silvestro? Y no sé, ¿pero en qué año vivió? No sé, sé que daba clase, pero, y no, como pobre la información. Entonces es importante, si esta clase de YouTube se vuelve a escuchar de acá a 10 años, y quizás va a tener otra connotación, lo que esos futuros personas que vayan a mirar la clase de YouTube de acá a 10 años, es que no se tendrían que olvidar el contexto social, económico, en la cual estamos explicando la clase, en la cual estamos analizando el momento histórico, sobre todo de estos autores. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien.